que ya está Uriel y ya está Víctor, para que preparen su exposición y nos dé tiempo de comentar al final. Entonces ya puedo empezar a compartir pantalla. Sí, por favor. Ok. Bueno, Ya pueden ver mi pantalla, perdón. Sí, ya se puede Sí, ver. se ve. Gracias. bueno, voy a retomar lo de la clase anterior. Ya se dividió en dos partes la presentación. Una parte la voy a presentar yo y la otra mi compañero Víctor. Bueno, a nosotros nos tocó la historia económica de Estados Unidos. Es una lectura de Kirkland. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, es la era industrial de Estados Unidos. Después de 1850, Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo. Y bueno, esto debido fue a la revolución industrial en esa época precisamente, que abarcó pues un transcurso de 70 años, desde 1850 a 1920. Esto, bueno, Estados Unidos pasó de tener una economía basada pues en industrias manuales, unas pequeñas fábricas e industrias, a tener una economía donde predominaba prácticamente las fábricas, desplazando pues a estas pequeñas industrias que, como sabemos, pues llegaron a quebrar y no tuvieron más que otra que adherirse pues a estas nuevas industrias que van creciendo. Para el año de 1919, el aumento de la maquinaria sobrepasó la población total y esto pues generó un desarrollo industrial pues prácticamente absoluto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ese aumento económico tuvo pues unas causas fundamentales dentro del desarrollo industrial también. Una fue el aumento de la población. De esos 70 años, de 1850 a 1920, Estados Unidos experimentó un gran crecimiento en su población debido pues a su alta tasa de fecundidad y sobre todo pues los inmigrantes. Recordemos que habían inmigrantes de Europa, principalmente de los que eran perseguidos que eran judíos, por la intolerancia religiosa más que nada. Y bueno, esta gran tasa de población pues trajo consigo pues un ejército de trabajadores de mano de obra. Eh, Otro aspecto fue pues el libre mercado. Estados Unidos cuenta con el mercado libre más grande pues del mundo, accesible a escala nacional gracias a las mejoras en los medios de comunicación. Otro fue el estímulo por el desarrollo industrial. Estados Unidos pues es un país que se adaptó bastante bien y entonces eso atrajo su atención hacia los fines materiales, la creencia pues del valor y la seguridad en el proceso. Esa seguridad, este, como hacia emprender, podemos decirlo así, fue lo que hizo que se arriesgaran y pues lo lograron en esta era industrial. Y bueno, el más importante de todos era que Estados Unidos contaba con un área llena de recursos naturales, que era pues algo muy indispensable en esa etapa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, los recursos naturales de los cuales Estados Unidos contaban, pues, y bueno, y su uso, eran para mantener sus principales industrias. Las principales industrias de Estados Unidos era pues la conservación de carnes, el calzado, el algodón, la molienda, maderas, carbones, minerales, petróleo, hierro, acero, automóviles y equipos eléctricos. Bueno, estos principales sostenes del estado industrial procedían de otras industrias, aquellas que proporcionaban la fuerza extrahumana, como el primero pues es el carbón. Estados Unidos contaba con una gran variedad de este mineral
la fuente de energía principal y más importante de la era industrial, este mineral representaba aproximadamente el 60% de la energía producida por el país, teniendo su principal uso en la locomotora, barcos de vapor y fábricas. Las zonas más pobladas, bueno, las zonas más pobladas se situaban cerca de estas minas de este mineral, proporcionando así medios de comunicación y mercado, porque pues recordemos que era un poquito caro pues su transporte. Y bueno, aquí le puse una nota en el cuadrito beige, dice, en la etapa industrial los países debían de contar con petróleo, carbón, gas natural o energía hidráulica. Recordemos que era pues las principales fuentes de energía para echar a andar pues todo el tipo de maquinaria. Y pues Estados Unidos contaba con todos esos recursos naturales. Le das a la siguiente. Y ahora hablemos del petróleo. El petróleo pues prácticamente se halla en 1989 de forma accidente, cuando la Seneca Oil Company perforó de forma accidental el primer pozo de petróleo comercial de Estados Unidos, marcando una nueva etapa en el mundo moderno. Bueno, esto pues ayudó bastante porque pues aumentó la energía producida en más de un 500%, prácticamente 10 veces lo del carbón. Bueno, y pues inicialmente el petróleo se veía como una fuente de energía y no tanto como bueno, no se veía como una fuente de energía, sino como un medio de iluminación aceptable. Pues en ese entonces se utilizaba el gas para el alumbrado público, perdón. Posteriormente, por su gran demanda, pues se comenzaron a abrir nuevos pozos de petróleo. Eh, eh, Después, con la invención de la máquina de combustión interna, se le dio pues un mejor uso, creando un mercado pues para el combustible, comenzando primero con los ferrocarriles y marina mercante, donde su reducido volumen, a diferencia pues, del carbón, y su poder de ignición incrementaron su uso, era mucho más práctico. Y bueno, su uso también se dio en las plantas industriales e incluso en la calefacción doméstica. ¿Le das a la siguiente? Bueno, el otro gigante de esta industria que representó pues, el gran crecimiento de Estados Unidos fue el hierro, que junto con el petróleo representa el tercer gran recurso de la era industrial. Los yacimientos de minerales están esparcidos por todas partes, pero su uso dependía principalmente de la riqueza de este mineral y la calidad también, y sobre todo pues la facilidad de extracción. Se requería mucho del fácil acceso del carbón para su fundición y la baratura del transporte del mismo a los altos hornos. Le das a la siguiente. Bueno, estas industrias también sufrieron algunos cambios técnicos. El desarrollo económico de Estados Unidos, a partir de 1850, se debió pues, rápidamente a la transformación de las materias primas en mercancías terminadas mediante la maquinaria perfeccionada en las principales industrias, textil, vestido y alimentos. Es decir, que estas industrias pues tuvieron un desarrollo bastante rápido. Pero las principales industrias, que fueron el carbón, el petróleo y el acero, no tuvieron como que este desarrollo tan rápido, se fueron como incluso hasta atrasando, ¿vale? Pero pues evidentemente pues sí lo tuvieron. Primero pues empezaremos con el carbón. La extracción del carbón, a pesar pues de las mejoras en las demás maquinarias, siempre había sido de forma manual, individual o en parejas. Pues eso quiere decir que el obrero se encargaba prácticamente de todo, de excavar la mina, de poner los polines para tener un pequeño techo, de acarrear pues en carritos acompañados de caballos el carbón. Todo era de forma pues manual, a pesar de las innovaciones en las demás industrias. Pero fue hasta 1890 cuando se dio pues un avance en esta industria. Primeramente con la introducción de maquinarias como las máquinas cortadoras. De esta forma podían cortar más rápido el carbón. La otra fue la cargadora mecánica, ya sustituyendo pues en este caso pues el caballo. Y pues por último la electricidad en el acarreo de vagones cargados. El uso del carbón se dio principalmente
en la turbina del vapor, la combustión mecánica y un amplio uso en las industrias del vapor. Igual, como nos acordaremos, era pues el principal medio de energía en la era industrial. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos el petróleo. Realmente el petróleo no tuvo pues un gran cambio técnico, vaya, pero pues sí tuvo su transporte y su uso. El cambio técnico en su extracción se debió pues a un aumento de tamaño. Bueno, se aumentó el tamaño de la perforadora. Bueno, estos pozos de petróleo se perforan mediante un taladro gigante, podríamos decirlo. Este tuvo como mejora, se incrementó su tamaño, lo cual benefició pues a la reducción del tiempo para perforar estos pozos de petróleo y pues a la vez hacerlos un poquito más profundos. Otra mejora que tuvo esta industria del petróleo fue el transporte, con la construcción de oleoductos, porque ya se hizo mucho más eficiente el transporte de este aceite. Ya directamente desde los pozos de petróleo se iban hasta los centros de distribución en los ferrocarriles y eran más fácil que llegaran a los centros de consumo. Y el último fue un proceso refinador, donde se encontró la forma de destilar este aceite en bruto, para así extraer pues sus componentes por separado. Este proceso de destilación, dependiendo de distintas temperaturas, iban como separando los componentes, obteniendo pues los más básicos, que serían la gasolina y el queroseno. Y bueno, aquí le puse unas notas. El aumento del tamaño de la perforadora redujo el tiempo de excavación de meses a semanas. Entonces, pues sí hubo pues un gran avance. Abajo con el uso de oleoductos, se sustituyó el transporte del petróleo en barriles, vagones y barcos, que era como inicialmente se estaba pues transportando. Y bueno, debido pues a este proceso refinador, el queroseno se utilizaba principalmente, que era uno de los componentes del petróleo. El queroseno se utiliza principalmente para el alumbrado público y la gasolina pues para los automóviles, que también fue pues una gran industria en esta era industrial de Estados Unidos. Le das a la siguiente. Y bueno, la otra fue el acero. El acero, en un inicio no se producía en grandes cantidades debido a que era un poquito costoso al momento de producirlo. Por eso se hacían reducidas cantidades y para usos pues, realmente específicos. La mejora que tuvo fue en su forma de producción. La forma de producir el hierro, el acero, perdón, es fundiendo el hierro para así poder quitarle la mayor parte de sus impurezas. A diferencia del hierro, el acero es mucho más resistente y maleable, pues por lo que tiene pues unos usos más variados, como la fabricación de herramientas, maquinaria y autos. En las mejoras que tuvo esta industria fue en su producción y sobre todo en la extracción de estas impurezas, generando un acero pues cada vez más puro. En 1925, Estados Unidos representaba la mitad de la producción mundial del acero. Entonces, esto fue pues un gran crecimiento pues en su producción. Con el incremento en la producción, los Estados Unidos renovaron los ferrocarriles, las vías, las industrias, fábricas, pues que inicialmente se hacían pues con hierro. Esto hizo pues que Estados Unidos pudiera pues también distribuir el acero. Y bueno, aquí hay unas notas, dice, en 1984 los Estados Unidos superaban la producción de Gran Bretaña. Y para 1906, acá me equivoqué, perdón, el de arriba era 1884. Pero bueno, para 1906 igualaban la producción de Gran Bretaña y Alemania juntos. Entonces, pues sí se incrementó pues muchísimo su producción de acero. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver la electricidad. En esta era industrial, pues, donde el surgimiento de las industrias era pues muy acelerado, hubo dos que se destacaron: la industria del automóvil y las fuerzas eléctricas. Pero vamos a hablar de la electricidad. Su primer uso se dio a principios del siglo XIX, principalmente con la batería eléctrica.
en el campo de las comunicaciones, en este caso con el telégrafo y posteriormente con el teléfono. Y pues ahí está su inventor, Graham Bell. Realmente pues eran a través del telégrafo, esas comunicaciones. Perdón, de código Morse. Bueno, la ampliación de esta industria, la de la electricidad, primero se dio con el alumbrado público, con el campo en el campo del transporte, en el troley eléctrico y la locomotora eléctrica. En 1893, en el campo de la industria, con el motor eléctrico, aumentando pues de esta forma mucho mejor la producción. Y finalmente pues se dio como un refinamiento en la industria de las comunicaciones, pues con la invención del bulbo, que hizo mucho más práctico este uso del teléfono. Y bueno, hasta 1880 la industria eléctrica solo estaba centrada pues en las comunicaciones. O sea, realmente sí tardó relativamente poco pues en introducirse bien esa electricidad. Dase la siguiente, por favor. Y bueno, las máquinas, su nacimiento y organización. Puesto que la invención había desplazado a las antiguas industrias con otras nuevas, pues las otras industrias eran pues las fabricaciones de tipo artesanal. Estas nuevas industrias dependían pues de la maquinaria. La revolución industrial dio vida a una última industria fundamental, la fabricación de maquinaria, pues prácticamente era pues lo más importante. De ahí salían pues todas las maquinarias para las demás industrias. Desde que se dio inicio a la revolución industrial, han existido fábricas que se centran en la creación de maquinaria, haciendo cada vez más eficiente la producción de las mismas. Estas fábricas constantemente pues están como innovando, ¿no? Haciendo pues que la maquinaria sea cada vez más eficiente, más rápida, que requiera pues de menos pues personal, ¿no? Para su uso. Y bueno, en la organización prácticamente pues en ese entonces se da lo que es el Taylorismo, que es lo que habíamos venido viendo, que ese tipo Frederick Taylor lo que hace es combinar esta división del trabajo con la mecanización para así aumentar la producción, también hace un cálculo de los tiempos para que el trabajador no holgazanee, por decirlo así, y pues que se haga de mejor manera pues la producción en serie. También se establecieron universidades mecánicas y agrícolas en algunos estados, entonces pues ya era algo más formal. Al principio pues algunos pues lo veían como en tono de burla, pues eso, ¿no? O sea, cómo se van a especializar en eso, pero pues posteriormente pues la gente pues lo fue como aceptando, vaya. Y bueno, esto fue con el fin de capacitar mejor pues a los obreros. Bueno, el Taylorismo pues recordemos que no fue algo que se dio pues de la noche a la mañana, también tomó pues su tiempo para que se aceptara como tal. Y bueno, a pesar de todo ese desarrollo que estuvo Estados Unidos, no todo el país se veía involucrado en él. O sea, no fue algo que se dio pues en todos Estados Unidos pues de forma pues pareja. Estos estados se fueron involucrando pues de forma gradual a esa nueva etapa de la industrialización. Y bueno, obviamente cada estado se especializaba en una producción o extracción en particular. Y bueno, eso sería pues la primera parte. La otra le tocaría a mi compañero Víctor. Muchísimas gracias, Uriel. Pasamos con tu compañero. Ya voy, nada más estoy abriendo la exposición. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya se ve. Bueno, yo les voy a hablar de lo que sigue, que fue el régimen de competencia. Bueno, como ya mencionó mi compañero Uriel,
básicamente Estados Unidos era un país que poseía absolutamente todo para hacer pues lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, tiene una industria, una enorme expansión económica, incluso ya se empieza a ver lo que tenemos hoy en día, que es como el gran sueño americano, ¿no? Como esa parte que tienen los gringos de ser como de un orgullo nacional. Entonces, bueno, la industria americana básicamente estaba regida por solo capitalistas privados y esto hace que tengan una competencia, pero no la que conocemos hoy en día, sino una competencia que es que perjudica a los demás y que no logra que tengan ganancias. Entonces, bueno, en 1850 la industria del ferrocarril destruye la protección contra la competencia de distancias y entonces se crea lo que es un mercado nacional. Aquí vamos a hablar de bueno, espero lo conozcan, si no vamos a hablar un poco sobre él, que es Rockefeller, que bueno, vamos a hablar de empresarios que básicamente lo que buscan es monopolizar. Como ya dijo mi compañero Uriel, básicamente el petróleo se convirtió en algo indispensable y había muchos pozos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había tantos y era una industria relativamente nueva que incluso a algunos les salía muy caro mantenerlo. Entonces, Rockefeller, este empresario, básicamente lo que va a hacer es con sus dotes de convencimiento, va a tratar de comprar todo para así convencer a los demás de que, mira, tú no pierdes, yo gano. Y básicamente lo que trata de hacer es monopolizar, va a hacer que lo que conocemos hoy en día el petróleo, que son realmente pocos empresarios o un grupo pequeño los que tienen acceso a este. Em, y básicamente con esa premisa, ¿no? De que ustedes ya no pierden dinero porque debido a esta gran competencia en la que no se generaba ni un rendimiento, pues a muchos empresarios realmente los pozos petroleros, más que ayudarlos, los perjudicaba. Entonces es así como poco a poco el petróleo se va haciendo en mano de cada vez pocos capitalistas privados hasta ser lo que es hoy en día. Después vamos a hablar de la integración en el hierro y el acero. Fue Andrew, me ignoro cómo se pronuncie, el que ayudó a este proceso debido a sus fuertes conexiones con altos mandos. Este hombre era un escocés que en la historia primero empezó como un obrero y después fue escalando poco a poco debido a sus habilidades empresariales hasta llegar a ser amigo íntimo de grandes empresarios como presidentes. Y bueno, fue hasta que llegó a la Union Iron Mills, que fue una gran producción de este y tuvieron grandes beneficios. ¿Por qué? Porque él vio un futuro en la integración del hierro y en el acero. Entonces, él lo que hace es que decide producir él mismo estos materiales. Y bueno, tienen un rendimiento en su empresa muy grande, mismo que hace que otros empresarios siguieran su ejemplo, todos con el fin de desarrollar la industria del medio de transporte, porque como ya vimos, pues era muy importante. Esto ocurre prácticamente en los años de 1875 y se funda la empresa de Pennsylvania Railroad. Bueno, este sigue a lo que ya les había dicho que vamos a hablar de empresarios que van a buscar el monopolio. Sigue el ejemplo de Rockefeller. Compraban ferrocarriles en rebaja a la competencia y vamos a hablar de otra empresa que es Freaking Company, que bueno, fue otra empresa con gran expansión. Entonces vuelve a ser una competencia, sin embargo, este logra comprar sus derechos. Entonces, bueno, básicamente ellos hicieron lo que conocemos hoy en día como si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces, debido a la gran competencia y que pues ambos estaban perdiendo dinero, pues se unen y crean la Union Railroad, que fue para consolidar todas estas industrias del ferrocarril que, pues como ya habíamos visto, realmente se centraban en estas dos, porque fue la época en la que se empieza a tratar de monopolizar todo. Bueno, se implementaron controles en los minerales de hierro, dando así lugar a arrendamientos de terrenos carboníferos. Es decir, en vez de comprar combustibles, lo que tratan de hacer
es comprar tierras donde haya estos pozos o minerales para poder así no tener que gastar en ellos. Sin embargo, fue un fracaso. Sus rendimientos fueron peores y pues bueno, esto no los alentó para nada a seguir con sus deseos de monopolizar. Y la rivalidad fue con la Federal Steel Company. Como ya les había dicho, estos ambos deseos de monopolizar, bueno, hicieron que al final, como ya les había dicho del dicho, si no puedes con el enemigo, únetele, se hacen lo que son las economías de integración, que básicamente, pues, en vez de competir, trataron de unir fuerzas. Y debido a esta unión, para el año de 1900, el hierro y el hormigón, pues, ya eran de una gran importancia. Entonces, Andrew quería dar el siguiente paso, quería producir bienes listos para el uso. Sin embargo, esto podría causar una guerra industrial, por lo que se crea la United States Steel Company para evitar esto. Y en 1901 esto fracasa, es decir, los intentos de esta corporación que se crea para evitar esto no funcionan. Y no fue hasta 1907 que el presidente Roosevelt fomenta la cooperación. Se organizan las famosas cenas, que eran reuniones únicamente con el objetivo de fijar el precio. Y es decir, con el precio fijado, pues realmente nadie tiene ningún incentivo a avanzar. Es decir, porque yo voy a producir más o voy a producir mejor si todos vamos a vender a lo mismo. Entonces, bueno, básicamente fue esta la medida para evitar una guerra industrial que pues era inevitable, ¿no? Pero esas fueron las medidas que se aplicaron con unas famosas cenas. Bueno, ahora vamos a hablar de las industrias eléctricas. Bueno, para empezar, aquí vamos a hablar que la industria eléctrica, de los primeros en intervenir fue el gobierno nacional. Y es que había pues ya les dije, era un gran periodo de incertidumbre entre si las grandes industrias de ferrocarriles debían ser realmente controladas por los capitalistas o por el gobierno. Y bueno, debido a esta incertidumbre, se fundan lo que son los tendidos en línea, como ya se había mencionado. Empiezan las comunicaciones en telegramas, principalmente en código Morse, con estos famosos tendidos en línea. Y pues bueno, como ya les había dicho, los deseos de monopolizar, se crean grandes competencias y se funda la compañía United States Mail Service para hacer frente a esta. Bueno, vamos a hablar ahora de dos grandes empresarios. Edison, seguro lo conocen, y Westinghouse. Bueno, ellos fueron pioneros de la industria eléctrica y para el año de 1892 se establece la compañía General Electric por parte de Edison y la Westinghouse por parte del empresario Westinghouse y entran en un acuerdo para producir, es decir, para tener, ay, perdón, entran en un acuerdo ya que ambos son los más fuertes, son las empresas que más tienen poder en el mercado y pues unen fuerzas, ¿no? En esto que ya les había dicho, que son las famosas economías de competencia. Bueno, vamos a hablar ahora de los motores, los dos gigantes. Bueno, la industria del automóvil realmente se estaba quedando atrás, o sea, no era una industria que estuviera generando tanto como la industria petrolera que ya vimos que fue la que estaba arrasando. Entonces, bueno, debido a esto, para el año de 1927, realmente los empresarios que quisieron hacer una mejora en esta industria prácticamente se habían rendido, todas las empresas habían desaparecido. Entonces, para evitar esto y para mejorar esta industria, se hace un proceso de estandarización y uso de patentes para uso común. Es decir, antes, aunque en la actualidad, pues los automóviles, cada uno tiene su marca y diferentes características, realmente, pues prácticamente todos son lo mismo, ¿no? O sea, es un proceso muy estandarizado, prácticamente todos funcionan con la misma gasolina, funcionan con depósito parecido, el parabrisas, quemacocos, etcétera. Esto no era así en el pasado, o sea, cada automóvil era muy, muy, muy diferente. Y pues bueno, se hace este proceso de estandarización
y sí se logra un gran avance, tanto que para esto vamos a hablar de los grandes gigantes, que fue Durant, que fue un gran empresario que compró muchas empresas de estos autos debido a este proceso de estandarización, pues él lo logra y vamos a hablar que en 1917 llega Henry Ford para aplicar la producción en masa. Mi compañero Uriel ya había hablado antes de él, pero bueno, Henry Ford lo que hace es que aplica lo que se conoce hoy en día como Fordismo, que bueno, es un proceso de mecanización que proviene del Taylorismo y bueno, realmente él lo que implementa es la producción en masa, la producción en serie masiva con el famoso modelo T. Entonces, esto genera algo increíble en la industria del automóvil, lo que antes fue un estancamiento total, que incluso los empresarios, nadie estaba destinado a invertir. Con estos dos empresarios, principalmente con Ford, se logra que la industria crezca muchísimo. Y no solo la industria de los automóviles, sino que la producción en masa va a afectar. Y pues bueno, es algo que hasta hoy en día tenemos. Bueno, ahora vamos a hablar de la nacionalización de las finanzas. Debido al enorme crecimiento económico por el desarrollo industrial, las transacciones son cada vez mayores. Es decir, la industria cada vez más está creciendo y creciendo. Y los pagos también. Entonces, bueno, se crea la sociedad anónima para evitar que se afecte la moneda y el crédito. Para esto vamos a ver que la sociedad anónima prácticamente van a ser las que van a dominar eh, cada vez los empresarios, como ya había comentado con las economías de integración, van a ser sociedades anónimas. O sea, en donde prácticamente dos empresarios hagan un negocio, se va a crear una sociedad anónima. Bueno, esto sigue a lo de la cantidad de oro, este sistema bancario. Y bueno, se hacen los sistemas bancarios de circulación de billetes inconvertibles para hacer gastos a la guerra civil. Eh, Antes los billetes, bueno, no sé si alguna vez los han visto, que eran billetes que se podían cambiar por oro. Bueno, el gobierno poseía grandes cantidades de oro para hacer frente a los greenback. Los greenback son estos billetes que les decía que eran cambiables por oro. Y esto obliga a los bancos a aumentar muchísimo el interés. Esto que hace que haya un problema de circulación de dinero. Y bueno, el presidente Roosevelt ve este problema y se crea la Ley de Bancos Nacionales para el año de 1863, también con el propósito principal de evitar falsificaciones, es decir, pues ya había mucha falsificación de billetes, mucha impresión de billetes falsos y bueno, también se planea que se cree un banco central que se va a llamar American Bankers Association. Y finalmente vamos a hablar de los bancos de inversión. Bueno, aunque actualmente pues sabemos que la bolsa es una empresa muy bueno, que pues sabemos lo que es la bolsa, ¿no? Tenemos algún conocimiento e incluso en películas como El Lobo de Wall Street, pues se ve como que la bolsa es como muy top, ¿no? Pero bueno, para el año de 1919 esto no era así. Como ya había comentado antes, las sociedades anónimas realmente eran las que estaban llevando a cabo prácticamente todos los negocios y así eran las que generaban más impuestos. Entonces se pusieron muchos incentivos a estas, es decir, muchas recompensas por hacer comercio a través de sociedades. Y pues bueno, la banca al ver esto se crea una especie de acuerdo en donde las sociedades empiezan a invertir mucho más en la bolsa. Y bueno, esto que desembocó en Wall Street, en Nueva York. Bueno, Wall Street fue ganando cada vez más y más respeto hasta ser lo que es hoy en día. Y con la ayuda de muchos sindicatos y con uno de los dos grandes banqueros que son Jay Cook y Morgan, logran hacerse de muchísimo poder. Tanto así que la House of Morgan llega a estar a la par con el First National Bank of New York. Y pues bueno,
Estos básicamente son los que controlan todos los bancos y a partir de ese momento se crea lo que es el capitalismo financiero. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy bien su exposición. No sé si los compañeros tengan preguntas específicas, algo que no les haya quedado claro. No, profe. ¿En serio todo bien? Muy bien, profesora. Muy bien. Eh, bueno, ahora pues vamos a tratar nosotros con los datos que nos dio la lectura de Kirkland, con los datos también que retomaron y acaban de exponer sus compañeros, analizar el proceso de Estados Unidos en la larga duración. Si lo vemos nosotros desde el presente, Estados Unidos es la gran potencia ahora sí que del siglo XX y principios del XXI. Con algunos asegúnes ya en los últimos años, por el surgimiento de otras nuevas potencias económicas, sobre todo asiáticas, pero pues vamos a centrarnos ahorita en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, siendo una región americana, sigue pues un rumbo diferente en el desarrollo, pues diferente a otras, a otros países pues de la misma región, ¿no? De este continente. Un poco ahorita lo que los compañeros nos acaban de exponer es el desarrollo que Estados Unidos había tenido desde el siglo pues 19 prácticamente. Casi no nos hablan de los antecedentes, porque los antecedentes se supone que ya los vimos nosotros. Pero como no los vimos tan directamente, voy a pedirles que reflexionen un poco a partir de lo ya visto, cómo es que Estados Unidos, a lo largo de su historia, se permite tener este tipo de desarrollo industrial, incluso llegando antes del siglo XIX. ¿Por qué creen ustedes que lo hace? Es cierto, como lo dijo nuestro compañero, de que por esta inmigración que todas las personas que llegaban a esta zona de América, pues tenían en este sentido emprendedor. ¿Es cierto? Porque eso implicaría que las personas que llegaron a América en México, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, toda Latinoamérica, no tenían este sentido emprendedor. A lo que me refiero, los compañeros nos acaban de decir que la región de América del Norte era alta en recursos industriales o recursos pues mineros, ¿no? Que les permitieron desarrollar la industria, la maquinaria, incluso desarrollar nuevas formas de organización del trabajo, como el taylorismo, el fordismo, una red extensa de ferrocarriles, de vías de comunicación, y que esto también era atrayente para una nueva
una nueva población, ¿no? Que tenía los recursos de fuerza de trabajo, este, la tierra era muy fértil, pues, tanto en la minería como en la agricultura, y que eso este, incentivó también que este capitalismo, ¿no? Viniera a desarrollarse de una manera casi sin ninguna traba. ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, comparándolo con los procesos de otros países, por ejemplo, con Inglaterra, que tuvo un proceso muy violento. ¿Creen que Estados Unidos se saltó ese proceso? Bueno, yo pensaría también que proviene desde la colonización, porque pues la colonización de aquí de México y la de Estados Unidos pues fue totalmente distinta. Aquí prácticamente pues los españoles vinieron a someter, ¿no? En cambio, allá en Estados Unidos fue un poquito más complicado ese sometimiento. Entonces lo que se hizo fue como tratar de adiestrar ahí a los nativos. Entonces yo creo que también eso es algo que influye pues bastante. ¿Alguien más está de acuerdo con el compañero Uriel? ¿Sí creen que en Estados Unidos se adiestraron a los nativos? No, no, no. En esa parte, o sea, yo sí siento que va a ser parte de la colonia, de la colonización, pero precisamente es al revés. Siento que, bueno, aquí pues intentaron como ganarse a los nativos y en Estados Unidos los erradicaron. O sea, en Estados Unidos sí fue como em, esta lucha contra no me acuerdo cómo se llamaban, pero son como los apaches, digamos, Pero aquí también y hicieron erradicaron a mega sus nativos. genocidio. O sea, no fue como que aquí les dijeran como, ah, por favor, sométete. No, pero digamos que aquí lo que intentaron fue utilizar a los que estaban aquí para trabajar para ellos, ¿no? Y en Estados Unidos lo que hicieron fue erradicarlos y trajeron como a sus propias personas para trabajar y todo. Pero literalmente ahí sí hubo, no hubo combinación de razas, digamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué porque la principal diferencia es de que si vemos a los nativos el tipo de colonización, eh, aquí se está utilizando a los indígenas como mano de obra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo permite? Aquí había civilizaciones demasiado centralizadas, demasiado desarrolladas, que permitieron como que viniera o una sustitución de poder. ¿Me siguen? Allá, ¿qué es lo que había? Los indígenas más bien eran nómadas. Su, sus civilizaciones estaban más bien fijadas pues en la caza, en la recolección, muy poco en la agricultura y pues como hay cambios de clima, pues ahora sí que muy extremos de repente, algunos que se basaban en la agricultura pues tenían que cambiar por estación, tenían que ir rotando. Entonces, pues no se establecían en un lugar fijo, al contrario de las civilizaciones de Mesoamérica con el clima, que el clima ayuda a que se establezcan en un solo lugar y que en lugar de estar rotando del espacio, roten cultivos. Eso es lo que ayuda mucho en esta parte, ¿no? Las personas, la mano de obra aquí no necesita pues cambiar de espacio. Allá lo que no les sirve es de que las personas no están fijas al espacio. No están, o sea, sí tienen un espacio o
por temporadas, pero el espacio no, pues también no está, pues no es como aquí que pues se establece y ya es para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que en esta diferencia de colonización también viene, ¿no? Cuando españoles y ingleses, ¿no? Tratan de instaurarse, de instalarse en el nuevo continente, pues es un proceso largo en el que se van a apropiar las mejores tierras, las tierras más fértiles. Esto va a ser, en el caso de Estados Unidos, que, bueno, pues lo que eran las 13 colonias que estaban bueno, pues todas tenían salida al mar, porque pues todas tenían un comercio importante con su país pues nativo, que era Inglaterra. Casi todos vienen de Inglaterra en un primer momento. Pues haya como una diferencia, ¿no? En las tierras, ¿no? Primero, en el norte de las 13 colonias, que van a ser, me acuerdo de Pensilvania, Boston, algunas otras de ahí, se van a desarrollar en el cultivo de cereales, frutas y un poco, muy poco de ganadería. En el centro, que son pues las zonas de Nueva York, Filadelfia, pues son centros pues casi de exportación. Y bueno, en el sur, pues se van a establecer grandes extensiones de tierra, el clima pues semitropical, alienta el cultivo intenso, hay grandes plantaciones y en el sur sobre todo ocupan mano de obra esclava. Hay una formación de una aristocracia pues similar a lo que llamaba no me acuerdo si Byron, la gentry inglesa, que ellos van a depender muchísimo más de la tierra, ¿no? Los del sur, pues. Hay rasgos comunes en estas 13 colonias que vienen de la herencia del parlamentarismo inglés. En su mayoría, pues pues casi en su mayoría, ¿no? Se consideraban colonos británicos hasta, bueno, pues la independencia, ¿no? La independencia de Estados Unidos, que ya fue creada en 1776, 77, pues lleva porque las medidas de la metrópoli, pues en su caso Inglaterra, ¿no? Se les niega derechos a los colonos, a los nuevos colonos de Estados Unidos, para conservar esta tradición política que pues compartían los británicos. Es como aceptarlos dentro de la verdadera gentry, ¿no? De la verdadera élite de la corona que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta declaración de independencia es como el parteaguas de la historia de los Estados Unidos, porque tras los desmanes, ¿no? de la fiesta del té, ¿no? En Boston, pues ellos hicieron como un proceso pues por demás pacífico, o comparado con otros procesos de independencia, y logran su independencia
a partir de 1777 y a partir de que muchos de estos individuos colonos de estas 13 colonias, ¿no? Tenían intereses comerciales con Inglaterra, y su mayor como ingreso era el comercio, pues, sobre todo de esta región del centro y esta región, pues, un poco del norte. Pues ellos van a hacer esta declaración de independencia y la Constitución de los Estados Unidos de acuerdo a los ideales burgueses. De hecho, de ellos, pues nace, ¿no? Este ideal como de libertad, esta declaración de América para los americanos, que lo van a retomar tanto la Revolución Francesa, tanto las revoluciones hispanoamericanas. Bueno, a partir de eso, y además de que hay una intensa actividad política, hay este sentido de que ellos mismos son los que tienen que dirigir estas políticas, bueno, su administración de recursos, etcétera, etcétera. Ellos lo hacen un siglo antes que todos los países, ¿no? O incluso antes que Alemania, antes que Japón, Rusia, todas estas estos países, ¿no? Que los países latinoamericanos, incluso que Francia, ¿no? O sea, ellos toman las riendas de la autogestión de su territorio. Y eso es importantísimo, porque además de que es comparativamente un proceso casi pacífico, están transitando a un, ¿cómo se llama? A un ordenamiento pues ya burgués, ¿no? Ahora sí van a tener sus diferencias, sobre todo con el sur, porque los del sur son esclavistas y los del sur dependen mucho más de la tierra y los intereses de los del sur están un poco más orientados hacia los intereses de la corona, hacia preservar sus privilegios como una clase apoderada de latifundios, y que pues es difícil que quieran cambiar esto, ¿no? Ahora, a partir de, pues, pues antes del siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XVIII, pues, hubo una diferencia política entre los seguidores de Thomas Jefferson, que eran hacia pues, la libertad de comercio, y los seguidores de Alexander Hamilton, que pugnaba un poco más por el proteccionismo. Ahora, esta diferencia política, aunque sí era muy marcada entre los, ¿cómo se llama? Entre los partidos, pues, con todas las medidas y todas estas, ¿cómo se llama? Estos intereses, ¿no? Que se estaban poniendo en la mesa, ¿no? Los intereses de los del sur, de los intereses de los del norte, etcétera, etcétera. Pues con todo eso, pues como que nunca fue como una división tajante, ¿no? En lo que estaban de acuerdo, incluso estos dos partidos, eran la protección, bueno, en la participación del gobierno, en la protección de la propiedad privada, en estimular el espíritu de empresa y bueno, pues mucho más en la economía de libre mercado, en el caso de
Hamilton, ¿no? Jefferson tenía los seguidores de Jefferson, ¿no? Pues tenían como esa característica de ser una aristocracia, ¿no? Que, pues que tuviera por ¿cómo se llama? Sus propiedades, ¿no? Por mérito propio, casi no por herencia, etcétera. Entonces, dentro de todas estas situaciones políticas que se van llevando a cabo y que empiezan a darle forma a este escenario tan práctico que tiene Estados Unidos para desarrollar su industria, pues estuvieron estas dos, ¿no? Además de que pues se hacen, bueno, se constituyen en una confederación en donde se les respeta a cada estado, pues, que ahí pues podríamos ya ver las Carolina, Virginia, Pensilvania, etcétera. A cada estado se le respeta sus creencias religiosas y se le respeta pues su libre casi determinación, ¿no? Eso también se incluye pues en la Declaración de Independencia en estos estados confederados, que es como se designan, y es como la principal preocupación de los congresos constituyentes. Y también precisamente o sea, es como el debate de que, bueno, si vamos a ser constituyentes o vamos a ser federalistas, etcétera, ¿no? Pero, y aunque no se resuelva del todo, en el siglo XIX, ya vamos a tener ¿cómo se llaman? Como divisiones, digo, o el aprovechamiento de las condiciones por ambos bandos, ¿no? Tanto el aumento de la población, ¿no? Que va a ser como la parte fundamental, ¿no? De la mano de obra, porque ellos van a sustituir, o sea, a partir de que ellos quieren tener más tierras, las tierras más fértiles, y que además se las van a disputar con los nativos americanos, norteamericanos, perdón, que van a ser muy frontales, ¿no? O sea, los nativos norteamericanos no van a ser tan pacíficos, no van a cooperar del todo con esta forma de apropiación de la tierra, porque para ellos tienen derecho a la tierra, así como los americanos que llegaron, los nativos van a tener derecho a la tierra, pero los americanos van a tener esta fijación por la propiedad privada, ¿no? Entonces, para no tener estas confrontaciones, empiezan a exterminarlos. Y este exterminio, ¿no? También es porque ellos, los inmigrantes europeos en Norteamérica, no pueden utilizarlos como mano de obra. Y a los que van a traer, y sobre todo los del sur, por mano de obra, ¿no? Van a ser a los esclavos negros de origen africano. Y ellos van a participar en un comercio de intercambio de esclavos y armas muy peculiar en esta parte de la historia, porque van a incentivar esta digamos, industria, digamos, militar, en donde
van a crear tanto represión en las colonias africanas como en sus propias colonias, ¿no? O sea, van a someter a esta población negra y esclava. Y pues va a ser como la base de una gran parte del desarrollo agrícola e industrial de esta parte de Estados Unidos, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos desarrollado incluso esta situación muy tensa, ¿no? También que ellos propician de que estar en todo momento estar combatiendo, ¿no? Con los indígenas, pues el momento en que más se desarrolla esta industria bélica, ¿no? Que ya venía desarrollándose también, les digo, por estos conflictos, es también en la guerra con México, ¿no? 47, perdón, la invasión con México, en donde ellos también a partir de este principio de que se van a expandir hacia abajo, hacia el sur, ¿no? Adquieren algunos territorios, Texas, ¿no? México, etcétera. Estos territorios van a participar también, o ya estaban participando, de esta producción agrícola y esclavista, que les restaba un peso político a los estados del norte que eran mucho más comerciales, más, pues sí, más de la industria, porque dentro de esto, los que estaban fabricando armas, pues eran los del norte, que les proveían a los del sur, ahora sí que los medios para someter a estos esclavos y además intercambiar con los estados africanos esta mano de obra esclava. Era muy curioso eso. La verdad es de que no estoy tan inmiscuida en el tema, porque a lo mejor hay muchísimos datos que además se emparentan o corren paralelo a la historia política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta parte de la historia política, cuando se anexan estos estados que son esclavistas, pues hay una guerra civil que es también lo que permite perfeccionar la industria bélica estadounidense. Ahora, esto, además con la movilización de los minerales que se necesitan para la construcción de todo esto, y para la movilización de tropas, etcétera, pues se da una explosión, ahora es que un aumento de todos estos recursos que tenían. Si los estados del sur necesitaban más mano de obra esclava, la conseguían, porque además los del sur no crean que lucharon ellos en la guerra civil, mandaban a los esclavos a luchar por ellos, en pro del esclavismo. Eran las contradicciones de la época, ¿no? Entonces teníamos esclavos negros luchando a favor del esclavismo y como los comerciantes norteños luchando porque pues, no hubiera esclavismo. Y precisamente pues, para liberar toda esta mano de obra y que pues se instaurara un verdadero mercado, porque recuerden que una de las cosas por las que en otros estados, como en el francés
o en Inglaterra se está liberando la mano de obra, es para que esta mano de obra pueda emplearse en la fábrica, en esta explotación fabril con base en un salario, y que aparte con su salario puedan tener acceso a mercancías que se producen en las fábricas. Entonces, pues la verdad es que los intereses estaban muy contrapuestos. Pues llega el 48, en la guerra civil, explota todas estas cuestiones que les comento, y además, con esto, pues, hay una mayor afluencia, pues, de capitales, ¿no? O sea, los estados norteños, lo que están haciendo, contrario a los estados sureños, que están trayendo más mano de obra y comercio con armas, etcétera, los estados norteños lo que están haciendo es incentivar esta independencia, ¿no? Esta independencia, ¿cómo les diré? Independencia económica, ¿no? O sea, ambos estados, ambas facciones, ¿no? Están necesitando tanto alimentos como elementos útiles para la guerra, ¿no? Y además, capital. Están atrayendo mucho capital con sus formas de, ¿cómo se llama? De desarrollarse ya en el comercio o en la producción, ¿no? Las que sí se van a ver muy afectados, y por eso, pues ahora sí que pierden la guerra, ¿no? Pues son los estados del sur, porque a partir de que van a perder mano de obra, y que mucha de su mano de obra se está ocupando en la guerra, pues no van a tener cómo competir con los estados que están teniendo mayor ayuda con Inglaterra. Se están apalancando del comercio internacional. Entonces, pues estos estados del norte, pues arrasan, ¿no? Ya después no me acuerdo cuántos años duró esta situación, pero este estímulo que trajo esta guerra civil sirvió para que el capital y todas estas tierras ganadas, además ya con estas cuestiones de que Estados Unidos compró nuevo territorio a Francia, y todo esto, se van a expandir los estados pues norteños, se van a expandir al centro del país, y van a buscar las tierras, como les decía, más fértiles, sobre todo en minería. Al principio, bueno, no al principio, sí, al principio y al final también. Estos se van a enfocar en el hierro y en el acero, ¿no? Pero a partir de estas industrias del hierro y el acero, van a crear o van a incursionar en la industria de la movilidad, ¿no? Del transporte. Y se van, bueno, aunque el ferrocarril no se inventó del todo aquí, pero la geografía de Estados Unidos va a permitir, y sobre todo los recursos que hay ahí, van a permitir que la extracción de estos minerales se usen directamente en la zona, y con fines pues comerciales, con fines de protección, etcétera, ¿no? De protección de intereses. Entonces,
como necesitan exportar hierro, acero, metales y sus mercancías, que ya está, que la industria fabril ya también ya está muy desarrollada, y además que muchos de estos colonos, bueno, pues están atrayendo inmigración y la inmigración necesita asentarse en nuevos lugares, pues se va a implementar este ferrocarril como empresa. Y lo importante del ferrocarril es de que crece tanto que con él y con los sectores que está integrando, como este hierro y además ya la industria manufacturera y todo esto, los que usan pues el ferrocarril, las mercancías que usan el ferrocarril, que pueden ser diversas, y bueno, pues se va a instaurar lo que se llama la gran empresa en Estados Unidos. Por primera vez, estas empresas dejan de ser pues familiares o pequeñas, de producciones locales, y empiezan a relacionarse con muchas otras, haciendo o necesitando una jerarquía eh, eh, de cargos, ¿no? Dentro de la misma empresa. Entonces, a partir de todo esto, bueno, ya al último cuarto del siglo XIX, pues se va a instaurar el Taylorismo como de manera general, ¿no? En todas las empresas, o sea, para la producción en general. Esto va a hacer que pues las empresas grandes empiecen a tener como una jerarquía, ¿no? Es decir, el dueño de la empresa no es el que se va a hacer cargo directamente de la empresa. El dueño del ferrocarril no se hace cargo del ferrocarril, sino que tiene algunos administradores, algunos pues van a aparecer los cargos como del gerente, bueno, pues de esta situación, no sé si el gerente aparece ahí así como tal, pero como, como cargos similares, ¿no? Se divide el trabajo porque precisamente hay que estar atendiendo distintas pues paradas del ferrocarril, ¿no? No es lo mismo tener como la administración o la logística en un local cuando el ferrocarril ya va a llegar a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar, pues hay que dividir todo eso, ¿no? Y este modelo también de división del trabajo va a permitir la creación de sociedades anónimas, porque además de lo que dijo Uriel, ¿no? De que se están haciendo estas alianzas, ¿no? Pues sí, de socios, ¿no? Que tienen, pues que además están produciendo mucho, que son pioneros en esta extracción de hierro, en esta aleación del acero, porque es una aleación, ¿no? Ellos están a través de las exportaciones, a través de la construcción de estas vías férreas, ellos están innovando en estos rubros, y cuando pues uno tiene pues esta innovación, cuando uno es primero en alguna rama, ¿no? Que ya se usa en otros países como en Europa, ¿no? Y que uno encuentra nuevas fuentes, nuevas tierras, ¿no? Pues uno precisamente lo que va a hacer es acumular, ¿no?
porque no hay nadie más que extraiga estas riquezas. Y bueno, pues precisamente la gran empresa va a hacer la diferencia con la industrialización de otros países. Va a ser la fortaleza de Estados Unidos, según Kirkland, va a ser la fortaleza, ¿no? Para el desarrollo de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo este proceso que no se salta el proceso de acumulación originaria, no se salta el proceso del cambio de poderes, cuando se instaura el poder de la burguesía, ¿no? Del Estado burgués, no se salta eso, sino que lo tiene de una manera diferente para llegar a instaurar procesos pues ya más complejos, destinados incluso ya hacia un imperialismo. Lo vamos a ver con Lenin. El imperialismo ya es como un poco más, bueno, tiene bastantes características, pero una de ellas es pues las asociaciones entre grandes empresarios para lograr la acumulación de capital. Y estas empresas se están empezando a asociar, y no son pequeñas empresas, ya son empresas muy, muy grandes, ¿no? Que tienen a su disposición grandes yacimientos de metales importantes. Al final del siglo XIX, bueno, pues en las regiones de California, van a empezar a encontrar mucho oro. Entonces, además de que ya a finales del siglo XIX ya estábamos mundialmente como en una segunda revolución industrial, porque ya hay estas empresas que trabajan pues en red, y no nada más una red física, ¿no? Una red que vas de aquí, conectas de un punto a otro, ¿no? Como el ferrocarril o como la red eléctrica, sino que ya hay varios socios trabajando pues en una misma empresa. Esto impulsa una segunda revolución industrial con aparatos como pues ya el telégrafo, la misma bombilla eléctrica, que van a ser aprovechados por otro tipo de industrias ya en el siglo XX, ya integrados en el siglo XX. Entonces, un poco el recuento es para que ustedes vayan analizando que no nada más es por la geografía tan favorecedora o por la mentalidad tan emprendedora de los habitantes de una población, ¿no? O sea, sí hay como elementos que nos permiten rescatar los procesos históricos, casi como en una receta de cocina, ¿no? El proceso violento de la acumulación originaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi No, parte, esa. No, profesora. Bueno, y además, por mucho que los discursos de las declaraciones de independencia, etcétera, etcétera, tengan el discurso de que, bueno, el libre comercio es la clave, pues la verdad que en la práctica, tanto Alemania, tanto Estados Unidos, incluso Francia, Japón, van a practicar el proteccionismo. O sea, todos estos países que se están desarrollando lo hacen a la par de que fortalecen el Estado, como en el caso de Alemania, cuando ya se unifica
todos los países de Prusia, todas las Sajonia y todas estas, se unifican y se unifican con un Estado que va a dirigir, va a ser como, bueno, este Estado moderno después de las revoluciones burguesas, va a ser el que va a tener el protagonismo que le hereda el Estado absolutista, solamente que ahora va a favorecer nada más a la burguesía. Espero pues no haberlos hecho mucho bolas. Espero que se haya entendido un poco. También vamos a ver la misma receta en Japón. Rusia es mucho menos porque Rusia no es un país tan avanzado industrialmente, pero está bien interesante verlo porque pues Rusia, como lo saben, al principio del siglo XX, pues va a tener una revolución propiamente proletaria, ¿no? Bueno, sí tiene su revolución burguesa, con sus reivindicaciones proletarias, pero pues va a ser como ahora sí que como una pues excepción que cumple la regla, más o menos, pero pues ya lo van a ver como en el siglo XX y un poco en la exposición de sus compañeros Aurora y Rafael la próxima clase de lunes. Aún no tenemos fecha para vernos en presencial. Sé que ya se está acordando el regreso a las clases. Por lo menos nosotras no tenemos una fecha. En cuanto nos soliciten poner una fecha o algo así, se los haremos saber. Espero que no, la verdad es de que creo que ya todos tenemos suficiente trabajo y tarea como para quedarnos en nuestra casa a terminarla. En dado caso, igual pues haremos el examen presencial, todavía estamos por verlo, pero nosotros les avisaríamos por el Classroom, estén al pendiente, por favor. No sé si alguien tenga comentarios o ya podemos concluir. No, maestra, yo creo que ya podemos concluir. Muchas gracias, felicidades a los expositores, una muy buena exposición y nos vemos el lunes con la lectura de Japón y Rusia. Muchas De gracias, Marisa. maestra. Buen día. Muchas gracias, profesora. Gracias, Hasta buen luego. día. Maestra, bonito día. Gracias, Hasta buen luego, buen día. día.